En este tema vamos a introducir los primeros trabajos en planificación heurística a través del sistema HSP. Para comenzar, primero definiremos algunos cambios realizados en el estándar de PDL para poder definir costes asociados a acciones. El primer cambio consiste en habilitar un nuevo requisito que es Fluence, que permite definir que vamos a utilizar funciones numéricas. A continuación, en el fichero de dominio podemos introducir funciones que van a definirse como los predicados, por ejemplo en este caso el total de consumo o la gasolina que tiene un determinado camión, cuyo resultado va a ser un número, en lugar de en el caso de los predicados que es una variable booleana. Una vez que hemos definido estas funciones, podemos utilizar esas funciones tanto en las precondiciones como en los efectos de las acciones. En el caso de las precondiciones, podemos establecer condiciones numéricas sobre algunas de estas funciones. Por ejemplo, podríamos tener una acción que permite a un camión conducir rápido, cuyas precondiciones van a ser que el camión esté originalmente en un lugar y que tenga suficiente gasolina como para poder moverse rápido de un lugar a otro. Es decir, podríamos preguntar si es mayor o igual la cantidad de gasolina que tiene actualmente que la gasolina que va a necesitar para recorrer esa distancia con un consumo grande, es decir, rápidamente. También podemos utilizarlo en los efectos. Por ejemplo, podemos incrementar una determinada función, la cantidad de gasolina consumida total, con la cantidad consumida en este movimiento, y también podemos decrementar la cantidad de gasolina en el camión correspondiente en función del consumo realizado. Por último, en el problema vamos a tener que especificar los valores iniciales de cada una de las funciones. Así, por ejemplo, la función total consumo va a tener un valor inicial de 0, pero las otras funciones, dado que tienen argumentos, tenemos que especificar por cada combinación de esos argumentos el valor inicial. Por ejemplo, en este caso tenemos un camión, tenemos que especificar la cantidad de gasolina inicial de ese camión. Tenemos dos lugares, tenemos que especificar la distancia que existe entre esos dos lugares en los dos sentidos. Y también tenemos que especificar cuánto sería el consumo yendo rápido o cuánto sería el consumo yendo despacio. Por último, PDL 2.1 nos permite decirle al planificador que intente maximizar o minimizar una determinada función, en este caso el consumo total. Para poder realizar planificación heurística, lo primero sobre lo que nos podemos basar es en cómo se realiza el cálculo de heurísticas en otro tipo de problemas parecidos. Por ejemplo, supongamos que, dado un mapa de una ciudad, quisiéramos conocer el camino más rápido entre dos puntos. Por ejemplo, podríamos fijar el primer punto y un segundo punto, y cualquier sistema que intente calcular un camino en un grafo que representa un mapa de una ciudad, lo que va a intentar es utilizar heurísticas para que nos permitan estimar el coste para cada uno de los estados donde pudiéramos encontrarnos, para cada uno de los cruces donde nos podríamos encontrar en una ciudad, hasta el destino. Dado que nosotros queremos movernos a una determinada posición, la heurística más empleada en el caso de los mapas que corresponden a mapas de ciudades o de carreteras consiste en estimar la distancia entre cada punto y las metas a través de la distancia euclídea. La distancia euclídea es un ejemplo de una heurística que proviene de relajar un determinado problema. En este caso, la relajación consiste en
permitir movimientos que no sean necesariamente a través de las calles. Es decir, el camino real para ir al punto destino, pues tendría que utilizar las calles para llegar a él. Si nosotros relajamos ese problema, lo hacemos más sencillo y permitimos ir en línea recta desde el punto de origen al punto de destino, esto es lo que nos permite, lo que nos calcula la distancia euclídea. Por tanto, la solución óptima a problemas relajados es una forma bastante utilizada de cálculo de heurísticas, de definición de heurísticas en problemas parecidos al problema de la planificación. En el caso de la planificación, las primeras heurísticas se basaban en relajar el problema eliminando la parte de la complejidad de los problemas de planificación. Se conoce que parte de la complejidad de los problemas de planificación proviene del hecho de que en las acciones se añaden cosas, pero también se borran cosas. En este caso, en este dominio de logística simple que hemos utilizado previamente, las acciones de cargar, descargar y mover borran los hechos de que el paquete esté en el lugar, en el caso de cargar, de que el paquete esté dentro del camión, en el caso de descargarlo, y de que el camión esté en el lugar inicial y de que el depósito de gasolina esté lleno. Si nosotros eliminamos los borrados, nos quedaría un dominio mucho más sencillo, dado que en este dominio no se borra nada, por tanto no se destruye nada. Todas las acciones añaden nuevos literales al estado y por tanto el problema se transforma en un problema de relacionamiento monótono. El estado crece cada vez más sin borrar ninguna de los literales que aparecieran previamente en el estado. Dada esta definición de relajación de un problema de planificación, vamos a intentar definir heurísticas para resolver problemas de planificación. Supongamos que tenemos un estado S, del cual queremos conocer una estimación de cuánto nos va a llevar, qué coste vamos a tener que pagar para poder conseguir una determinada proposición P. Este cálculo se va a poder definir de manera recursiva con dos casos. En el primer caso sencillo, P pertenece a S, es decir, el literal P es cierto en el estado S. En ese caso, el coste de conseguir P desde S va a ser 0, dado que no vamos a necesitar ninguna acción para conseguir P estando en el estado S. En el caso más complejo, se puede calcular de forma recursiva este coste de la siguiente manera. Supongamos que observamos cada una de las acciones que consigue P. Supongamos que hay una acción A1 y hay una acción A2 que consiguen P, donde cada una de estas acciones va a tener una serie de precondiciones, por ejemplo P1 y P2 en el caso de A1, o P3 y P4 en el caso de A2. Entonces, el coste para conseguir P utilizando A1 va a ser el coste de conseguir sus precondiciones desde S, es decir, el coste de conseguir las dos precondiciones que tiene A1, P1 y P2, más el coste de utilizar A1. Si suponemos que el dominio es un dominio de costes unitarios, es decir, cada acción tiene un coste de 1, tendríamos que sumar 1, si no, tendríamos que sumar el coste de cada una de las acciones, en lugar de poner aquí un 1. También calcularíamos el coste utilizando A2 como el coste de A2 más el coste de conseguir P3 y P4. Como a priori no conocemos el coste de conseguir P3 y P4, lo planteamos de forma recursiva a través de esta fórmula. Una vez que tengamos el coste de conseguir P
utilizando a sub 1 y utilizando a sub 2, nos quedaremos con aquel coste que sea menor. De ahí que vayamos a calcular el mínimo de esos costes para todas las acciones que consiguen P. Nos queda, por tanto, el cálculo pendiente, el cálculo de cómo calcular, de cómo estimar el coste para conseguir un conjunto de literales. Tenemos dos opciones, o las dos opciones más utilizadas han sido o bien utilizando costes aditivos o bien utilizando el máximo de los costes. Si utilizamos costes aditivos, la estimación de cuánto nos va a llevar conseguir un conjunto de literales C desde un estado S va a ser la suma para todos los literales en C del coste de conseguir cada literal desde S. En el caso de costes máximos, utilizando la heurística de máximo, el Gmax de un estado para conseguir un conjunto de literales C va a ser el máximo del coste de conseguir cada uno de ellos individualmente. Veamos con un ejemplo cómo funcionaría cada uno de estas dos aproximaciones. Supongamos que nos encontramos de nuevo en el problema de la logística simple, donde un camión C1 está inicialmente en una posición A, al igual que dos paquetes P1 y P2, y esos paquetes P1 y P2 tienen que llevarse a una posición B. Por tanto, las metas del problema van a ser que P1 acabe en B y P2 acabe en B. A continuación, se estudia qué acciones consiguen hacer cierto la meta en P1B. La única opción en este dominio es descargar el paquete P1 desde el camión 1 en B. Si hubiera más de un camión, tendríamos tantas opciones como camiones hubiera. Las precondiciones de descargar un paquete de un camión en una posición son que el paquete inicialmente esté en el camión y que el camión esté en esa posición, en B. Seguimos con el análisis hacia atrás, observando, computando qué acciones consiguen que un paquete P1 esté en un camión C1. Tenemos dos opciones en este caso, cargar el paquete P1 en el camión 1 en la posición A y cargarlo en la posición B. Se puede observar que las precondiciones de esta acción, que serían que el paquete P1 estuviera en A, lo cual es cierto, y que el camión 1 esté en A, lo cual también es cierto, hace que estas dos precondiciones sean ciertas en el estado inicial. Por tanto, el coste de conseguir estas condiciones en el estado inicial va a ser 0. Por otro lado, tenemos que queremos conseguir que el camión 1 esté en B. La única alternativa en este problema es mover el camión 1 de A a B, cuyas precondiciones son que el camión 1 esté en A y que su depósito esté lleno. De nuevo, como podemos observar, estas dos condiciones son ciertas en el estado asociado y por tanto el coste de conseguir estas dos opciones va a ser 0. Por tanto, en el caso de conseguir en P1 C1 utilizando la acción de cargar P1 C1 en A, será una función suma o max de las dos precondiciones que tiene, tanto sumándolas como haciendo el max va a ser 0, más el coste de la acción cargar P1 C1 en A, que en el caso que nos ocupa vamos a suponer que tiene coste 1. En el caso de conseguir el en C1B, igualmente se calcularía el máximo o la suma de conseguir las precondiciones de mover C1 a B. En los dos casos máximo y suma va a ser 0, más el coste de la acción que va a ser 1 y por tanto el coste de conseguir en C1B estimado va a ser 1. Nos quedaba pendiente
la otra opción de conseguir en P1C1, que sería utilizando la acción de cargar P1C1 en B, que tiene como precondiciones que el camión 1 esté en B y que el paquete 1 también esté en B. Si nos fijamos, queríamos intentar encontrar el coste para conseguir que P1 esté en B y como precondición hemos llegado a una precondición que es que P1 esté en B. Esto es lo que conocíamos como bucle de meta y por tanto es un nodo de fallo. Dado que esta precondición no se puede conseguir, esto hace que esta conjunción de precondiciones no se pueda cumplir y el operador es un nodo de fallo. Por tanto, si queremos calcular la heurística del coste estimado de pasar desde el estado inicial hasta la precondición en P1B, la meta en P1B, tendremos que con la función suma ya habíamos calculado que la suma de los costes para estas dos precondiciones era 0, la suma con el coste de la acción sería 1. La otra acción no es un nodo de fallo, por lo tanto no podemos utilizarla. Y por tanto conseguir en P1C1 desde el estado inicial va a tener un coste estimado de 1. Por el otro camino, conseguir en C1A y lleno va a ser 0, dado que son ciertos en el estado inicial. Utilizando la acción de mover C1 a B, el coste de conseguir en C1B va a ser 1. Por tanto, tenemos una precondición en C1B que tiene un coste de 1, una precondición en P1C1 que tiene un coste de 1. Al utilizar la suma y utilizar la acción de descargar P1C1 en B, tendríamos que la suma de los dos sería 1 más 1, 2, más el coste de utilizar la acción, que sería 1, nos daría un coste total de conseguir en P1B de 3. Y tendríamos que calcular también cuánto nos costaría llegar a en P2B. Si hiciéramos los mismos pasos, veríamos que el coste de conseguir en P2B desde el estado inicial también sería 3 y por tanto el coste de conseguir desde el estado inicial las metas va a ser la suma de conseguir cada una de las metas individualmente, es decir, 3 más 3, 6. En el caso de que utilizáramos la función max en vez de la suma, tendríamos que recalcular los costes. En el caso del camino por la izquierda seguirían siendo 0, el max de los dos sería 0, sumando 1 del coste de utilizar la acción de cargar, nos daría un coste estimado de 1 para en P1C1. Por el otro camino ocurriría algo parecido, 0 y 0 para en C1A y lleno, más 1 de la acción de mover, nos daría un coste de 1 para en C1B. Si ahora calculamos el máximo de estas dos precondiciones, nos va a dar un valor el máximo de estas dos precondiciones sería 1, más una unidad de coste por utilizar la acción de descargar, nos daría lugar al coste de 2 para conseguir en P1B. Si calculáramos lo mismo para en P2B, veríamos que también sería 2, y al utilizar la función de máximo, el valor heurístico en este caso también sería 2. HSP fue el primer planificador que utilizó estas ideas, definido por Bonnet y Geffner, donde fundamentalmente utilizaron la función hash, que se define utilizando la función g+, que hemos definido previamente, con un algoritmo de búsqueda que es escalada hacia adelante. Es decir, en cada nodo del árbol de búsqueda
genera sus sucesores. El nodo inicial es el estado inicial. Genera sus sucesores, podrían ser E1, E2 y E3, que son tres estados diferentes. Calcula el G más de cada uno de ellos y elige aquel que tiene menor valor estimado. Supongamos que fuera E2, lo cual haría que la búsqueda continuara a partir de este estado. A partir de HSP se han definido algunas variantes. Una de ellas, por ejemplo, es HSP2, también con la heurística HAD, pero en este caso con un algoritmo de mejor primero hacia adelante, algo equivalente a la estrella. HSP tenía algunos inconvenientes, fundamentalmente que el tiempo de calcular la heurística para cada uno de los nodos del árbol de búsqueda llevaba el 80% del tiempo. Es decir, el cómputo de la heurística en general en planificación, en concreto en HSP, se lleva gran parte del tiempo de cualquier planificador. Por otro lado, HAD no considera la interacción entre las acciones. Es decir, dadas dos acciones que consiguen la misma proposición, va a contarlas dos veces. Esto no ocurre con Hmax, dado que Hmax calcula el máximo en lugar de sumar los costes de ambas acciones. Aquí, como es habitual, aparece la referencia a los artículos y con esto hemos terminado.